vamos a ver las indicaciones: aliviar y calmar el dolor, esguince, contusiones, lesiones ligamentosas, tendinosas. Eso de lesiones tendinosas y ligamentosas es, vamos a poner acá el icono, es relativo. Es relativo. ¿Por qué? Porque hay lesiones donde no vamos a poder trabajar, salvo en algunos casos donde se utilizan maniobras como el Cyriax. Favorece la relajación. Esta parte de aliviar el dolor, digamos, en la parte de las fibras vecinas, pero tomémoslo con pinzas. Acá favorecer la relajación, como estamos hablando, la relajación psicofísica. Mialgias y miositis, o sea, mialgia, dolores, miositis es itis, acuérdense que el prefijo itis es inflamación y algia es dolor. Entonces vendría a ser un dolor muscular. Después, por ejemplo, los efectos que estamos hablando, la vasodilatación, ¿no? La hiperemia, la elevación de la temperatura, de movilizar toxinas, activar la circulación sanguínea y linfática. Acuérdense que también había un masaje, un drenaje linfático, vamos a decir así. Había masaje linfático, que trabajan con la otra circulación, porque yo le había dicho que había una circulación mayor que la circulación sanguínea, corazón, arteria, capilares arteriales, capilares venosos, y después las venas que son las que llevan la sangre al corazón, o las que transportan, por ejemplo, en este caso, venas pulmonares que transportan del corazón al pulmón. ¿Para qué? Para que esa sangre se oxigene perfectamente. Entonces, ¿qué pasa? Había otra circulación, que es un sistema linfático. Vieron que, si ustedes ven en un atlas de anatomía, van a ver que hay un sistema linfático. Entonces, ¿qué pasa? Muchos anatomistas comparan este tipo de forma cada sistema circulatorio. El sistema circulatorio mayor, estamos hablando, arterias, venas, etcétera, etcétera, vendría a ser la autopista. La colectora vendría a ser el sistema linfático, pero nunca hay que, obviamente, ni subestimarlo ni tenerlo de menos, porque el drenaje linfático, no nos olvidemos que también, en un caso de un edema, nos va a ayudar mucho, porque estamos movilizando los excesos de líquidos. Acuérdense que en un edema hay un exceso de líquidos en la zona, como también en un esguince de tobillo puede haber un exceso de líquido, obviamente, cuando la cápsula articular se llena de líquido que lubrica, ¿no es cierto?, la articulación, y también es un parate. Bueno, ¿qué pasa? Con el masaje, sí, vamos a ayudar perfectamente, pero también, si hacemos un drenaje linfático, en este caso el profesional que trabaja en eso, ayuda también a movilizar los líquidos, ayuda a drenar. Bueno, acá favorece los movimientos peristálticos del colon. Yo les había dicho unas clases que había una maniobra llamada malaxación, que no es recomendable usarla porque, ¿qué pasa? Se utiliza cuando hay un bolo fecal. Pero ¿qué pasa? A veces no tienen forma de cápsula los bolos fecales, sino a veces tienen puntitas y pueden llegar a lastimar
al hacer ese movimiento, querer hacer ese movimiento, movilizar, ¿no es cierto? Es una técnica especial, no es difícil de aprender, pero en sí aplicar. Por eso no es recomendable la aplicación de esa técnica. Hay que tener un conocimiento bastante cabal sobre lo que es fisiología y anatomía. Después, favorece la recuperación después de la práctica deportiva, eso es muy importante para los que vayan a ser deportivos. El masaje post-competitivo. Bueno, acá los beneficios, efectos. Hablábamos que mejoraba la nutrición, el trofismo, da mayor elasticidad a los tejidos. Claro, una persona que viene contracturada no va a mover la cadena muscular que tenga afectada, un músculo de la cadena muscular que tenga afectado, lo va a mover con libertad. Va a estar movimiento en un porcentaje un poquito limitado, va a tener que exigir un poquito más. Yo les di el ejemplo ayer de decir no al decir sí. Por ejemplo, una persona con tortícolis, ¿no? Con contractura del esternocleido occipitomastoideo, le va a costar decir no, porque pone al ser rotador, ¿no es cierto? Del cabeza y cuello, de cabeza, al tener contracturado eso, tener una tortícolis, obvio que va a girar con toda la espalda, no va a ser un movimiento armonioso, ¿no? Aumenta la confianza, bueno, sí, en el caso de que un paciente venga con una contractura de espalda, después de hacer una actividad física, un trabajo, ya al estar más relajado, va más confiado. Va, por ejemplo, capaz que entra en calor, así con movimientos suaves, entra en calor de espalda, ¿no? Hacer una actividad como corresponde. Bueno, ahora sí vamos a las contraindicaciones. ¿Se acuerdan que habíamos hablado de infecciones, traumatismos recientes, fracturas no consolidadas, afecciones tumorales, enfermedades en la piel, heridas, dermatitis? Que yo les había hablado de siempre mirar los diferentes lunares, ¿no? Que si tenía alguna mancha sospechosa, que no decirle al paciente, che, no, mirá, me parece que eso es sospechoso, fíjate que no tengas cáncer de piel, ya medio que van a hacer un sincericidio aberrante, digamos así, ¿no? No, yo diría que no, mira, sabes que esta zona no te la voy a tocar porque tenés una mancha, mira, para no hacer lío, siempre a la buena, siempre picándole. Che, ¿por qué no vas a verlo al dermatólogo a ver qué te dice? Capaz que te da un tratamiento, algo porque tenés una mancha, no te asustes, pero no, miralo al traumatólogo, más vale que se lo diga el profesional que sabe y no ustedes, porque capaz que ustedes le dicen que puede ser un problema grave de piel y la otra persona le dice que no, el profesional le dice que no. Así que bueno, infecciones tumorales, obviamente, inflamaciones o infecciones agudas o subagudas, ¿no? Que ya van a ser crónicas. ¿Se acuerdan que yo les había hablado de tomar la temperatura de la piel? Bueno, acá por ejemplo las zonas más peligrosas, que yo siempre les recalcaba, no tanto acá, bueno, en el rostro, ¿se acuerdan que hablábamos de pellizcos suaves, ¿no? Había que tocar ciertas zonas del cráneo. Pero como uno se va en esta zona, se va a manejar generalmente en esta zona de las mejillas, zona de los auriculares de los párpados, de los labios. No va a haber tanto problema, pero son zonas donde no debemos aplicar fuerza, ¿eh? Y son zonas donde tenemos que tener cuidado. Una bandera roja. Acá, por ejemplo, donde tenemos que aplicar suavidad en las costillas, en los riñones. ¿Se acuerdan que les dije
que había que tener cuidado en la celda lumbar, no hacer golpeteos, ni vibraciones tampoco, sino forma de utilizar maniobras profundas, pero que no sean en base de golpeteos, chapoteos o vibraciones. La vibración le evitaría de usar algo. Me parece. A ver si. Bueno, acá estábamos hablando del masaje descontracturante, el masaje circulatorio, que les había explicado. ¿Para qué lo que es el masaje linfático? Lo que habíamos hablado. Que, como yo les dije, que no hay que subestimar. Yo dije la colectora, ¿no? Pero una comparación así muy casera. No tenemos que subestimarlo porque fíjense que dentro de los ganglios se llevan acciones de ataque a infecciones por medio de los linfocitos, ¿no es cierto? Unas reacciones inmunológicas, como dice acá. El masaje deportivo, masaje profundo y energético para preparar la musculatura para el ejercicio y relajarla después. Recuerda que había tres tipos: precompetitivo, durante la competencia, y postcompetitivo. Durante la competencia es para, en el entretiempo, relajar la parte dolorida. Se tiene que hacer un masaje con alcohol, bienvenido sea, y van a ser muy bien recibidos. Masaje Siriax. También puede ser un masaje terapéutico especializado. Digamos, ir al grano, ir a atacar la lesión en sí. Acuérdense que habíamos hablado que, no sé si con ustedes o los chicos deportivos, que, por ejemplo, si está contracturado la zona lumbar, nunca ir directamente a la zona. Entrar en calor toda la espalda, ¿no? Y ir trabajando los músculos de la espalda hasta llegar a la zona lumbar, y ahí podemos trabajar cómodo. ¿Por qué? Porque es una cadena muscular y vamos a arrancar eslabón por eslabón, y en el eslabón de esa cadena muscular vamos a trabajar un buen rato. Vamos a tratar de que se llegue a la relajación, sin causar, obviamente, molestia y dolor al paciente. Tomemos en cuenta la tolerancia al dolor y cómo se encuentra la zona. Bueno, también puede ser un masaje de mantenimiento. Hay gente que, por ejemplo, ha cursado alguna lesión, ¿no? X, y viene a tratarse, por ejemplo, la persona que ha cursado una lesión de una pubalgia, ¿no? Lesión del pubis, la sínfisis pubiana, acuérdense, en el hueso de la cintura pélvica, ¿no? La unión de los dos huesos ilíacos en la parte de adelante. Bueno, generalmente se le hace un masaje en los aductores, en los posteriores, se le da un mantenimiento que se le hace, aparte para que no vuelva a ocurrir de nuevo la lesión. Y bueno, chicos, obviamente que esto es parte fundamental. Acá dice la familiarización del fisioterapeuta, en este caso no fisioterapeuta, masajista, pero como digo siempre, no los veo a ustedes como masajistas solamente, los veo como profesionales ya de la kinesioterapia. No estoy siendo agorero, pero impulsándolos a ustedes para que
siempre aprovechen todo tiempo para la enseñanza, para el aprendizaje. Es fundamental el conocimiento de anatomía, chicos. Fundamental. Yo les había hablado de la manera de hablar que tienen que tener ustedes, una manera técnica. Si el paciente habla en lenguaje, digamos, coloquial, un lenguaje casero, digamos, como siempre le doy el ejemplo de paleta, como me pasó una vez con un alumno, yo no es que no se lo permito, pero en la clase habla con términos técnicos, omóplato o escápulo. Ustedes dicen, no, mira, esto es un escápulo, es un hueso plano que está en esta zona, ahí se inserta el húmero, te explican cosas que a ustedes también les quede, porque ustedes también explicando aprenden. Ojo, acá estamos viendo un repasito de las contraindicaciones. Acuérdense también de la preparación de una sesión de masaje, que es muy fundamental. Y vamos, vamos a volver a repasar lo que es las banderas rojas también. Acuérdense, enfermedades tipo metabólico como la gota, que es ese dolor impresionante que tienen generalmente, es en el dedo pulgar del pie. Es un dolor como si tuviera vidrio molido ahí adentro. No quiero equivocarme, pero es en forma de cristales, que un compuesto químico se deposita ahí, justo ahí, y produce un dolor. Antiguamente le decían que era una enfermedad de la realeza europea, porque ¿qué pasa? Los reyes comían, invitarlo a comer a un rey, como a un Enrique VIII, una vez vi un documental lo que comía ese muchacho, y 3 carritos de supermercados llenos pasaban por día. Pero bueno, comían copiosamente y bueno, después producían un exceso de ácido hialurónico, pero que era así el compuesto, me parece, y ahí producía la gota. Cáncer, problemas renales en fase aguda, desgarres musculares o desgarros. Chicos, acuérdense que nosotros producimos un mejoramiento de la circulación, y la persona que tiene un problema renal tiene problema de filtrado de los líquidos corporales, para sacar los excesos del líquido corporal, diferentes sales, etcétera, 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 que van en la sangre, que se produce a nivel del glomérulo o glomérula en el riñón. ¿Y qué pasa? Y cuando tiene un problema renal, ahí habría que tocarlo con pinza. Los derrames articulares, hematomas, estados febriles. Acuérdense acuérdense que nosotros elevamos la temperatura. No podemos atender a una persona con fiebre. Volvemos a ver. Úlceras gástricas. Después los primeros 3 meses del embarazo, después de una cesárea, enfermedades infecciosas sobre la piel, de la piel, inflamaciones agudas, hemorragias, esguinces agudos. En el esguince no tenemos nada que hacer. Salvo, como dije anteriormente, podemos hacer un mantenimiento cómodo. Una vez pasado, que ya hizo su rehabilitación correcta,
hizo su fortalecimiento de la mortaja articular del tobillo o de la rodilla, nosotros ¿qué podemos hacer? Masajear los músculos de la zona periarticular, o sea, vecinos a la articulación. ¿Eh? Podemos hacer un masaje de mantenimiento. ¿Eh? Bueno, acá obviamente estado febril, fíjense ustedes el estado de la piel, cómo está acá. Acuérdense también cuando hablamos de hemorragias, todo eso, la mujer cuando está en su ciclo. Ojo, eso siempre con educación y buen tacto, consulte. O sea, los varones, ya sea varón o mujer, porque a veces como es obviamente algo muy íntimo de la mujer, no va a estar con eh, con una bandera, una pancarta, estoy en mis días. No, es algo muy íntimo, ¿okay? Y como es algo muy íntimo, ustedes lo tienen que manejar con mucho tacto, preguntándole, mire, usted tiene, ha pasado una vez en una clase práctica que una alumna, yo le dije, no trajiste ropa, porque todos ya estaban avisados y todos venían con su ropa deportiva para la práctica. Yo le dije, no vas a practicar, ¿no? Después, en un momento apartado, ¿no? En medio del grupo, me dice, profe, no pude porque, bárbaro, ya no me dijo, ya le vi la intención igual. Pero ¿qué pasa? No le pregunté yo de una manera grosera, obviamente, pero ustedes tampoco pregunten en forma grosera o que le choque el paso. Mismo enfermedades de la piel o algo, tienen que hacer la historia clínica. Muchos chicos me han alcanzado modelos de historia clínica. Yo creo que tiene que ser simple la confección, pero ustedes, al preguntar, darle una importancia, porque yo puedo armar una historia clínica hermosa en un papel y ser un desubicado haciendo preguntas que no debo hacer. ¿Se acuerdan que en el primer trimestre del embarazo no se hacían masajes? Acuérdense porque había las mamás, como siempre digo, las que fueron mamás, saben ya por experiencia que hay muchos cambios cíclicos, muchos cambios biológicos. Y ya ha pasado el primeros 3 meses, sí, se le hace, como digo yo, puede hacer una silla, la espalda. No hace falta que se suba a la camilla, y si se sube, la futura mamá, atenderla de cúbito lateral de costado, ¿no? Para que no presione, obviamente, el vientre, ni tampoco que se ponga boca arriba. Es hacerle en acostado, de costado, perdón, o si no, sentado. También, si le duelen los pies, bueno, pueden hacerlo de manera perfecta en forma de cúbito lateral. Bueno, acá habíamos visto anteriormente esta misma diapositiva. Otra bandera roja. Esemas. Miren que a veces hay gente que tiene problemas de piel. Acá también, primer día, lo que estamos hablando. Después de una vacunación, fíjense que mucha gente, después de vacunarse con el coronavirus, o con cualquier otra vacuna, más ahora se ve mucho en el COVID, que tienen a veces estados medio flojera, están medio pachochos, digamos así. Bueno, obviamente no creo que van a tomar una sesión de masaje. Bueno,
las dermatitis, ¿no? Fíjense, ¿de acuerdo? Derma, titis, no tites. Itis, acuérdense que es el sufijo de inflamación. Y acá ustedes tienen que fijarse, y en la piel, cuando no es. Después también hay que tener cuidado, por ejemplo, con las fracturas por estrés. En eso tenemos que tener demasiado cuidado. ¿Por qué? Porque a veces van a decir, che, María, che, Pepe, ¿sabes que un dolor en el pie camino? Y dice, no, ven que te hago unos masajitos. No, a veces, como mostré acá, puede haber una fractura por en esta, acá. Fíjense, tienen los metatarsianos con una fractura, que muchas veces también puede ser en los huesos de los pies, en los huesos del tarso. Creo que Mascherano había tenido una fractura por estrés en uno de sus pies. Y bueno, cuando uno ve un dolor medio sospechoso, tiene que, vieron, por ejemplo, acá, miren, es una fractura por estrés. Los traumatólogos, cuando esto es una radio de una tibia, cuando ven estas líneas, los traumatólogos le dicen la temida línea negra, porque no es una periostitis. ¿Se acuerdan que se le había dicho que el hueso estaba cubierto por una membranita? Bueno, se llama periostio, y periostitis obviamente es inflamación. Bueno, entonces cuando el paciente tiene mucho dolor, acá hay una fractura por estrés. Generalmente pasa, puede ser por un saltos repetidos, gente maratonistas, o también no, puede estar caminando todo el día o haya sufrido un golpe. Bueno, el golpe se va a ver obviamente por la inflamación, por el hematoma que se va a ver a nivel piel, pero generalmente van a ver esto en personas que hacen saltos repetitivos, por eso se llama por estrés, estresan la zona. La trombosis, ojo, que es una obstrucción local del flujo de sangre y en algún vaso sanguíneo, arterial o venoso, y que provoca que los tejidos y células irrigados por ese vaso sufran isquemia. ¿Se acuerdan los que hablamos? Que la falta de flujo sanguíneo. Ahí, chicos, no tenemos ni qué mirar. La embolia, por eso se llama trombosis, tromboembolia, es una masa sólida que transporta la sangre. Imagínense ustedes si, por ejemplo, una persona, vamos a ver acá, que están compuestos por gotitas de grasa, desecho colesterol, burbujas de nitrógeno, fragmentos de un tumor o de médula ósea. No, termina acá. No. ¿Se acuerdan ustedes que habíamos hablado que las personas que tenían varices no era recomendable hacer un masaje? O cuando ustedes ven, vieron que tienen en la zona de la articulación del tobillo, en la parte interna, en la zona del malleolo interno, tienen como moreteado, un morado. Ahí no toqué. Porque cualquier cosa, che, mirá, me duele.
Mira, no te puedo tocar acá porque es una zona que veo que está moreteada. Dice, mira, hacemos una cosa, consulta a tu médico, si se puede hacer. Porque si no, capaz que el médico te manda a hacer otra cosa que no sea masaje, pero que pueda solucionarte el problema. Ustedes deslíguense de todo problema, chicos, deslíguense. Acuérdense lo que yo siempre les digo. Siempre les digo, y tengo el video los videos que he hablado de prueba. ¿No? O sea que, como dicen en el archivo. ¿Eh? Así que no nos desligamos y hagamos las cosas como corresponde. Y después, acuérdense también la manera de encarar una sesión de masajes. Hablamos del tacto, la cordialidad, la buena educación, siempre preguntando con amabilidad, no con confianza, ser confianzudos, digamos, como se dice. No, llámelo, por ejemplo, ustedes me atienden a mí, ¿no? ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo andas? ¿Qué te trae por aquí? Capaz que te dice los pies, te digo los pies, me trae el colectivo, me trae la bicicleta. Pero ustedes se tienen que fijar la forma, observar. Yo eso, observar al paciente. ¿Por qué? Pasa muchas veces, me ha pasado en deporte, que el jugador entra rengueando. Entra, no sé, Carlito, ¿cómo te va? Y pasa el director técnico, el preparador físico, ya, milagro. Yo ni le di la mano, ni lo toqué, ni le dije buen día. Dice, son actitudes que ustedes tienen que ver, son manos. Igualmente, ustedes tienen que ver al paciente. Va a pasar que el paciente viene rengueando y le dicen, póngase en la camisa y el tipo se sube un salto. Bueno, así que está loco, ¿qué pasa? No, son cosas, no se asusten, no. Ustedes fíjense, la forma de caminar, la forma de, por ejemplo, si está muy encorvado, ustedes digan, perdón, ¿qué actividad realiza? Bueno, y ahí van hilvanando fino y van haciendo la historia clínica. ¿No? A veces pasa, y es un tema muy hablado, ¿no? Dentro de lo que es la parte de anatomía en kinesiología, cuando se habla de las curvas anatómicas que tiene la columna vertebral, ¿no? ¿Se acuerdan ustedes que la columna vertebral, vista de plano sagital o perfil, tenía dos tipos de curvas? Tenía cifosis y lordosis, ¿no? Si vemos con el perfil, la nariz para allá, la lordosis tiene una convexidad interna. La cifosis, que vendría en la parte dorsal, una convexidad externa. ¿Eh? Entonces, ustedes van a ver, y capaz que la persona camina siempre agachado, tiene que estarse, porque muchas veces es también la postura, o también está asumiendo una postura antálgica, posición antálgica, de anti-álgica, de algia, de dolor. Las toallas, quieren usar toallas para taparlo al paciente, no hay ningún tipo de problema, siempre manejando con criterio, educación, la sesión. Acuérdense que siempre es bueno que el paciente, ya tienen un paciente ustedes en su mismo sexo, pero siempre, un segundito me retiro, que cámbiese, póngase tranquilo en la camisa. Y a veces
ya entre varones, digamos, a los muchachos no va a pasar, que no, ya se saca la remera, o si tiene un pantalón deportivo. Siempre generalmente procuren cuando atiendan con un pantalón deportivo, siempre eso. Por más que tengan, no, ustedes, si puedes tener un pantaloncito deportivo, si no te molesta, no, capaz que dicen, no, que no. Hay pacientes, por ejemplo, que han venido y capaz que, che, mirá, no tengo pantalón deportivo, que te dicen enseguida, no, está bien, vas a utilizar una toalla. Mismo, le digo, como siempre digo, la forma de tomar o alguna forma que ustedes tomen diferentes segmentos corporales para hacer una maniobra o una elongación. ¿Sí? Cuando ustedes hacen, por ejemplo, una elongación de pectorales, que es llevando los codos así para atrás, con las manos entrelazadas acá, ¿qué pasa? Generalmente se apoya la parte de la cadera, la parte del trocánter, en mi espalda. Y con los brazos van haciendo estiramiento para atrás. ¿Qué pasa? Para tanto, si es de distinto sexo, en este caso una chica con un chico, o un chico una chica, lo mejor, entre el cuerpo del paciente y ustedes ponen una toalla, un almohadón, una almohadita chiquita, pueden poner, y siempre acuérdense, como repetimos, el permiso. Cuando empiezan, ya sea que le masajeen el cuello, permiso, Carlos, bueno, y si van a abordar una zona perigenital, esa es la parte de la ingle, zona glútea, siempre con el consentimiento del paciente. Acuérdense eso, porque vamos a suponer que ustedes me atienden a mí o yo lo atiendo a uno de ustedes, o sea varón, sea mujer, y si arrancamos así, ustedes van a decir, epa, ¿qué pasa? No, siempre el consentimiento. Evitemos cualquier problema. Y siempre el uso de toallas, como lo había mostrado, ahora vamos a ver el uso de las toallas para recordar, no masaje con toallas calientes. Vamos a hablar. ¿Vieron? Bien. En este caso al señor se le va a hacer la zona lumbar, espalda, hombros, cuello, brazos también. ¿Qué pasa? Se le tapa, en este caso usaron una sábana, la camilla es muy amplia, pero también pueden atender en la cama o en el piso. Ojo, no se olviden. Si, por ejemplo, el paciente quiere que lo atienda en la cama, no, mira, yo atiendo en camilla. Bueno, está bien, seguí participando de algo. Ahora, una vez terminado la espalda, se tapa la espalda y se trabaja, en este caso, la cadena posterior inferior, la cadena muscular. Fíjense que se puso una almohada para que esté más cómodo el paciente, o muchos pacientes a veces ponen algo para que no les moleste, en este caso la rótula. Después también acá en forma de cúbito ventral, de cúbito dorsal, perdón. Fíjense, acá se le está por hacer la zona de miembro inferior, se le puso en el hueco poquito la toalla enrollada, se le destapa. En este caso el paciente, fíjense, tiene puesto una remera, acá parece que se le va a hacer pierna, en este caso acá se le va a hacer abdomen, en este caso se le va a hacer un miembro superior. No lleguemos a este extremo, pero una toalla creo que es lo ideal. Ahora, ¿se acuerdan, chicos, que les dije que si ustedes están de este lado, digamos la izquierda del paciente, ustedes tomando la toalla, que va a ser más cómodo la toalla que pasaban de estas dos puntas, y levantándola y tapándose usted también el rostro, obviamente, le dicen a este paciente, señor, ¿podría ponerse boca abajo? Es un protocolo que nunca está de más y lo hace sentir cómodo al paciente. Ustedes
empleen eso. Se utiliza en muchos spas, y la verdad que yo lo aprendí a lo largo del tiempo y es muy bueno. Es la verdad que positivo. Bueno, acá estábamos hablando de tener el consentimiento, ¿no es cierto? Si vamos a arribar en zonas perigenitales, el uso adecuado de mano, codo, antebrazo. ¿Se acuerdan que estamos hablando que hay zonas donde no se puede hacer con los codos, ni antebrazos, ni golpeteos, como por ejemplo en la zona renal? Y usar la terminología apropiada. Siempre un lenguaje correcto con el paciente. No faltarle el respeto, ni tampoco entremos a hablar de temas que no, como dicen las abuelas, política, fútbol y religión no se hablan en la mesa. En este caso, en el consultorio no hay que hablarlo. Salvo que, bueno, siempre entre los varones, más cuando es un ambiente deportivo, viene de deportista, siempre sale el tema, mirá, vos sabés que estuve jugando un partido, pero siempre traten de llevar la conversación a un tema tranquilo. No traten de exaltarlo al paciente con diferentes temas que la verdad que están fuera de lugar y pueden perder un paciente ustedes. Y aparte, vieron cómo es el boca en boca. Mira, este tipo es un surcado. Yo soy, qué sé yo, una religión X, un partido X, y habla mal, o habla mal de un paciente, debe hablar mal de mí también. Eso hay que tener mucho tacto, mucho cuidado en lo que se habla en el consultorio. No entrar en conversaciones íntimas que lo hagan sentir incómodo, en este caso al señor o a la señora, al que esté ahí. Otra cosa, acuérdense chicos, y recuerden esto, un menor de 18 años tiene que ir acompañado con un mayor responsable. Mirá, ¿cuántos años tenés? 17. Vine con mi hermano de 16, pero no. Vení con, discúlpame el gesto, así. Vení con tu papá, tu mamá, no sé, un mayor que te trae. Siempre, chicos, que haya un mayor ahí. Otra cosa, a veces puede venir algún matrimonio, el esposo acompañar a la esposa al masaje o viceversa, y a ustedes no les molesta que la otra persona entre al consultorio, se siente, o si tienen un gabinete, bueno, puede esperar afuera, pero finalmente pasa que en consultorios, por ejemplo, hace pasar la persona, la hace participar y también ve. O también, es muy distinto esperar afuera del consultorio que adentro. Parece que el tiempo no pasa más y bueno, uno adentro ya está viendo cómo se trabaja o va comentando, o mismo la otra persona dice, che, pero acordate que te dolía el hombro porque fuiste a jugar un partido de vos, ¿verdad? Cierto, ¿sabes? Y les dice que no, sáquenle provecho a todo. Cuando la conversación se vaya poniendo en canales que no son los correctos, perdón, estoy trabajando, esto es mi trabajo, es mi profesión, ustedes, que todo se desarrolle un ámbito de respeto. Y lo que digo siempre, si ustedes desarrollan su actividad o lo que sea en un ámbito de respeto, el desubicado se va solo. Y disculpen que se lo diga en esta clase de repaso, pero el desubicado se va solo. Si ustedes están sirviendo sopa, yo no puedo caer con un tenedor a la mesa. Soy claro, ¿no? Bueno, sigamos. Esto también es algo que no me voy a cansar de hablar. Incluso después de recibido que sigamos teniendo comunicación, también consejos, ayuda, todo vamos a necesitar de todo.
Otra cosa, chicos, importantísimo, dentro de lo que es la sesión de masaje, las luces, la calefacción o refrigeración, la música, si quieren poner música, relajante, o una música suave, o una radio donde pasen música. Siempre pregunten al paciente. ¿Eh? A mí, por ejemplo, cuando me tocaba la una en un spa, siempre le preguntaba, perdón, señor, señorita, señora, lo que sea, la música le molesta, la luz. Sí, sí, siempre una luz suave. ¿Eh? Una luz, no como en este caso, una luz así que es importante. No, no, cosa que el paciente se sienta cómodo. La música, bueno, uno está en un lugar, puedes llamar al que está encargado de subir la calefacción o refrigeración o bajarla, la música, decirle, mira, podías bajar la música un poquito, podías apagarla. Siempre pregunto. El paciente tiene que estar cómodo. Bueno, y después, otra cosa importante, muchachas y muchachos, la higiene postural. Acuérdense que yo les hablaba ayer a ustedes que la camilla generalmente tiene que ir a la altura del trocánter mayor. O, en este caso, este señor se tendría que poner parado de costado y estirar el puño, perdón, con el brazo estirado y el puño, si toca la camilla, está perfecto a la altura. Si no, va a tener que bascular las piernas. Fíjense ustedes la posición, que es en un ángulo casi de 45 grados. La forma de la posición de los brazos. Una posición correcta, no está agachado, porque imagínense, este señor trabaja todos los días de esto y tuviera que estar agachado. Le daría un dolor de espalda. Y se estresaría la zona, estaría más contracturado todavía. Fíjense, en este caso, que no hace presión tanto las manos. ¿Por qué? Porque si tuviera en forma perpendicular los brazos, ahí sí. O si tuviera que hacer un poco más de fuerza, en este caso, las chicas, y tienen, masajeando un señor que tiene una robustez considerable, y tiene que hacer un poco de fuerza, sí. Pero generalmente cuando no es necesario, no hacerlo. Eso lo manejan ustedes. Acuérdense, la espalda derecha. Yo también les digo que cuando están, en este caso está la paciente en una camilla. Si estuviera en una cama, ustedes busquen la manera de que ustedes estén cómodos, buscar un banco y que la espalda esté en esta posición. Buscar la manera, chicos, no es difícil. Practíquenlo en su casa. Porque va a haber momentos que van a tener que hacer masaje en la cama. Van a tener que hacer masaje. Van a pedirles que vayan a una habitación de un hotel a hacer un masaje y pónganle que ustedes nos llevan, pónganle que nos llevan la camilla, esa tipo valijita que hablamos ayer. Bueno, no la llevan, perdón, el lunes, yo iba a hacer, capaz que van a ver el video en otro momento. Que hablamos en la clase del lunes. Y ustedes dicen, ah, bueno, en el hotel deben tener camillas, porque es un hotel súper. No, no tienen camilla. O capaz que el tipo no te la quiere dar. El tipo de mantenimiento no quiere abrir la puerta y vos tenés que hacer en la camilla. Bueno, o el paciente te pide que vos la hagas. Bueno, vos buscas una silla, buscás que se acerque el paciente más al costado de la cama, o en el piso, en el caso de hacer deportivo. Chicos, tenemos que estar ante la impronta, improvisar todo. Así que bueno, en este caso, la higiene postural es muy importante para nuestra profesión. O sea, siempre la espalda derecha. Cuando, por ejemplo, quieren cambiar, en este caso está del lado izquierdo, tienen que ponerse del lado derecho, ustedes mismos descansar un poco. Sí, no es que cortan el masaje enseguida, sino se cambian de posición,
Buscan también una posición cómoda, si quieren hacer la planta de los pies, pueden sentarse. Eso, la higiene postural la manejan ustedes y buscan su mejor manera. Algunos de ustedes pueden tener alguna lesión o quieren hacer sentados, sí, no hay problema de hacer sentados. No hay ningún tipo de problema. O quieren ponerlo al paciente sentado, obviamente, ¿se acuerdan que yo les expliqué? Es con la silla, un poco retirada del borde de una mesa y ponerlo así. Como si estuviera contando para la escondida, pero sobre la mesa. Y ahí ustedes trabajan perfectamente. Capaz que les piden un masaje express en una oficina, y ustedes lo realizan de esa manera. Y antes que me olvide, y siguiendo con el repaso, obviamente, les voy a mostrar, ¿se acuerdan? La flebitis o la tromboflebitis que estábamos hablando. Fíjense, el trombo está en este caso en la vena, y si nosotros movilizamos esto accidentalmente, puede llegar a un órgano vital. Después, esto, que lo habíamos visto, los signos de alarma de una lesión pigmentaria, o sea, en la piel. Eso es lo que hay que tener cuidado. Bueno, fracturas, esto ya, luxaciones de codo, fijarse que esto puede ser una fractura. Muchos le dicen fisura, pero es fractura. Puede ser una dermatitis. Nos tenemos que fijar bien, chicos, en este caso el tipo de lesión. ¿Se acuerdan que yo les había dado el famoso RICE? Reposo, esto es en inglés, hielo, compresión y elevación. En un caso de un esguince de tobillo. Esto es lo que habíamos hablado la otra vez, qué es lo que teníamos que hacer nosotros, como masajistas. Bueno, un desgarro, fíjense acá que hay una hemorragia, es un desgarro considerable que puede llegar a ser quirúrgico. Ahí nos tenemos que tocar. Acá tenemos la famosa fractura. Este es el meñique, vamos a decir, del pie derecho, el quinto metatarsiano. Fíjense ustedes que como vimos en la placa anterior, la placa roja, también va a haber inflamación, enrojecimiento. Y capaz que nosotros pensamos que es un dolor muscular, o dolor plantar. No, se puede dar una fractura. Ahí tenemos que, las contusiones, fíjense ustedes el golpe que tiene acá, ahí no tenemos que hacer ningún tipo de maniobra porque hay dolor y hay edema y hay una hemorragia, hematos. Bueno, y acá seguimos con las contraindicaciones, banderas rojas, que estuvimos hablando. Pero no quería dejar de mostrarle estas plaquitas para que habíamos hablado de las manchas en la piel. Vamos a hablar un poquito también de anatomía. Acuérdense que hay huesos largos, huesos planos, huesos cortos.
que el esqueleto humano está formado aproximadamente por 207 huesos, 208 dicen algunos. También se cuentan los huesitos de acá del oído, martillo, yunque y estribo, los del oído medio. Obviamente no los vamos a ver, aunque no los vimos, ni tampoco se nos va a ocurrir la idea loca de tomárselos nada, porque no creo que masajeen el oído interno. La verdad que no sé cómo harían, salvo que hagan así como hacían hacia Minguito. Pero no, vamos a hablar de huesos importantes, huesos grandes. Y acuérdense que los músculos se insertan en los huesos por medio de tendones, y por medio de su contracción facilitan el movimiento en forma de palanca, palancas anatómicas, para producir la locomoción, para producir la función estática del cuerpo, mantenerse en equilibrio, parado, sentado. En este momento ustedes están haciendo, según la manera que están haciendo diferentes movimientos para estar cómodos, sentados o caminando, para mantener fijas las articulaciones. Hay tendones, hay ligamentos, hay cápsulas, hay cápsulas articulares, hay un líquido sinovial, que es el que lubrica las diferentes articulaciones. Hay también líquidos que en las vainas tendinosas de los dedos, no nos olvidemos que los tendones tienen vainas tendinosas. Perdón, tienen vainas tendinosas. ¿Y qué pasa con esas vainas? Adentro hay un líquido. ¿Para qué? Por ejemplo, acá está la vaina, esta es la vaina, y este es el tendón. El tendón circula con total libertad. Y aparte esa vaina lo protege de que no roce el tendón con el hueso, porque imagínense que el tendón roza con el hueso y ustedes, vamos a suponer, caminan todos los días, que ellos 5 kilómetros para ir y vuelta al trabajo, más lo que caminan dentro del trabajo, diferentes cosas que tengan que hacer. Eso se raspa, produce dolor, se corta el tendón, produce una irritación. Entonces, ¿qué pasa? Por eso están las vainas. Hasta incluso a veces hay lesiones, ¿no? Que pese a que hay una vaina que protege el músculo, hay rozamiento y produce la inflamación del tendón. Imagínense ustedes si no existiera esa protección. Entonces, también tenemos el sistema muscular, que el músculo se divide en tendón, empezamos desde el músculo hacia la parte central del músculo, vamos a decir, póngale el bíceps. Bíceps se divide en tendón, que va insertado en el hueso. A su vez, entre el hueso y tendón hay una zona de intransigencia, como de cambio del formato de la composición de la fibra, en este caso, que se llama sistema entésico. ¿Qué pasa? Las fibras musculares van cambiando se indique su morfología. Y después, a medida que se va formando el tendón, también cambia su morfología y cambia sustancialmente al ser el vientre del músculo, o sea, esta parte, importante, lo gordo, lo carnoso, no el tendón. Ustedes saben, el músculo tiene una inserción proximal, que es la que está más cerca al centro del cuerpo, y distal, la que está en la periferia. Por ejemplo, si hablamos del bíceps, una inserción proximal sería en la apófisis coracoides,
sería, por eso se llama 2 bíceps, bi de 2, y cerca de la cavidad glenoidea del omóplato, en la excepción próxima, o sea, está cerca del centro del cuerpo. Y la distal vendría a ser la apófisis bicipital, que está en la zona del radio. Perdón, cúbito. Bueno, ya saben, estuvimos hablando de cómo se forma el músculo, diferentes, no voy a tomar esa parte fina y que habíamos hablado, que está formado por fascículos, los fascículos por miofibrillas, las miofibrillas por diferentes filamentos, filamento fino, filamento grueso. No se preocupen, no les voy a tomar eso. Pero lo había hablado en diferentes clases para que tengan un conocimiento. Bueno, ahora vamos a pasar a las diferentes PowerPoint, diferentes diapositivas, y vamos a hacer un repasito para ir sacándonos todo tipo de... Bueno, ¿se acuerdan que habíamos hablado del aparato locomotor? Estaba formado por el sistema esquelético, el sistema muscular, los huesos se enganchan, se articulan, valga la redundancia, por medio de articulaciones. Los músculos están rodeados por aponeurosis, que es una membrana que los protege, que los envuelve. Bueno, los huesos tienen la función de protección, ¿no? De armazón, soporte de carga y palanca, ¿cierto? El miembro inferior, miembro superior, hace una palanca cuando se mueve. ¿Sí? Obviamente, ha ayudado con la función del sistema muscular. Protección, por ejemplo, en la parrilla costal, que protege los pulmones, el corazón, diferentes órganos importantes. El cráneo, los huesos del cráneo, obviamente, todo lo que es el encéfalo a nivel superior, cerebro, cerebelo, el bulbo, diferentes órganos vitales importantes han sido divinamente diseñados para su protección. Bueno, habíamos dicho que cuando vamos creciendo al principio no tenemos huesos, sino cartílagos, y va sufriendo un proceso de osificación. Hay diferentes puntos de osificación en los huesos. Bueno, los tipos de huesos, habíamos hablado, cortos, sesamoides como la rótula, planos, irregulares como los sesamoides, la rótula, los planos, como las vértebras, huesos cortos, como los huesos del pie y de la mano, los largos, y huesos planos. Acá hay diferentes ejemplos. Acá tenemos, por ejemplo, en el cráneo, huesos planos. Estos huesos neumáticos, que serían los de la parte interna del cráneo, a nivel de las fosas nasales, que no es de nuestro interés en este momento. Bueno, acá vamos viendo lo que yo les decía
de la osificación. Después está el hueso esponjoso, el hueso compacto. En el hueso esponjoso es donde está la médula, donde se lleva a cabo el proceso de eritropoyesis o la formación de glóbulos rojos. Vieron que siempre hay tratamientos que se pide donante de médula. No desconozco la manera de obtener la médula, pero sé que es de la parte esponjosa del hueso. Pero desconozco el proceso. Y obviamente no tenemos que hablarlo. Fíjense que el hueso también tiene irrigación. Hay enfermedades, patologías que se producen por una deficiente irrigación en el hueso. Acá tenemos accidentes óseos, cresta, apófisis, tubérculo, fosa, foramen, tuberosidad. Las articulaciones, bueno, que no, en este caso no es de importancia, ¿no es cierto?, saberlas todas allí de tapa a tapa, pero no está de más si ustedes quieren volver a revisar. Vieron que yo le hablaba de la pubalgia, se da a este nivel. Cuando yo les hablé de mantenimiento, se da a este nivel la lesión. Es dolor en la inserción de los músculos que se insertarían en esta zona. Acá tenemos una vértebra, acá podemos ver en el medio el famoso disco intervertebral. Acá tenemos el núcleo pulposo y el anillo fibroso, que a su vez tiene agua. ¿Vieron cuando hablamos de la hernia de disco? ¿Qué pasa? Este núcleo pulposo se desplaza a esta zona. En esta zona está la salida, de las raíces nerviosas, de los nervios medulares, que saldrían por este agujero de conjunción que se llama. ¿Qué pasa? Al presionar las raíces de los nervios, ahí se produce el dolor en diferentes zonas. Por ejemplo, generalmente si es en la parte lumbar, que muchas veces se da en la parte lumbar la hernia de disco, obvio que va a tener una incidencia importante sobre la zona asiática. Acá tiene una vértebra, la apófisis espinosa, las apófisis transversas, el cuerpo de la vértebra. Acá el foramen medular, por donde pasa la médula espinal. ¿Se acuerdan que dijimos que los huesos tienen la función de protección? Bueno, acá está protegiendo la médula. Bueno, vamos a pasar. Las suturas de los huesos del cráneo. Y acá los diferentes huesos, que lo que se nos interesa es el occipital. Fíjense, apófisis mastoides, donde se inserta el esternocleido occipito-mastoide. El hueso frontal, el hueso parietal, el temporal, donde está la apófisis cigomática, donde se inserta los huesos, los músculos masticadores, maceteros, el macetero, que irían, que se insertarían, la inserción distal está acá en el maxilar inferior, hueso frontal. Fíjense las suturas, cómo se articulan estos huesos. Después ponen una vista occipital, parietal.
parietal izquierdo, parietal derecho. Vieron que en el fútbol dice le pegó con el parietal. Siempre es muy nombrado. La mandíbula, el hueso de la mandíbula. Acá estamos viendo la columna vertebral, las curvas anatómicas que está a un lado, la lordosis, la cifosis, lordosis, acá también una cifosis sacrococcígea, las vértebras cervicales, que son 7. Fíjense la última, cómo cambia su morfología. Muchos dicen que se dorsaliza, o sea, se va arrimando a la morfología de las vértebras dorsales que están acá. Las vértebras van cambiando también el grosor de su cuerpo, son más fuertes, digamos, ¿no? Inclusive las lumbares, las 5 lumbares también. Estas vértebras tienen en su mayoría en su cara externa, un punto de inserción de articulación con el hueso costal, la costilla. Acá, bueno, vemos el atlas, el axis, que son las dos, bueno, vemos en este caso el atlas. Fíjense esta curiosidad, que las vértebras en su apófisis transversa, las cervicales, tenían un foramen transverso, que por ahí pasaban arterias que iban a irrigar las diferentes zonas del encéfalo superior, o sea, en la base del cráneo, de ahí, por medio de un polígono, nosotros forman un polígono y se van a distribuir por todas las diferentes partes del cerebro. Acá las vértebras torácicas, fíjense que la morfología, ¿no es cierto?, que es más, un poquito más gruesa que la anterior, la lumbar, esa vértebra ya es bastante grande. ¿No? Bueno, acá el anillo, el disco intervertebral, lo que estamos hablando, el anillo piloso. Y acá el platillo vertebral vendría a ser la vértebra donde se apoya. ¿No? Y acá lo que les había hablado, que al desplazarse el núcleo pulposo, la famosa hernia de disco, compromete a la raíz del nervio que sale de la médula. Bueno, acá las diferentes ligamentos, ¿no es cierto?, que mantienen una correcta funcionalidad y articulación de la columna vertebral. Las parrillas costales, la parrilla costal, perdón. Acá la anatomía de superficie, a nivel de tomar de referencia, por ejemplo, el borde superior del omóplato estaría la tercera dorsal, la séptima dorsal en el ángulo inferior del omóplato. Acá, a nivel de las crestas del hueso ilíaco, la cuarta lumbar y obviamente abajo la quinta. Después las costillas, de la primera a la séptima van directamente al esternón. En cambio, la 8, la 9 y la 10, a través de un cartílago común, se unen las tres y van al esternón. Y las flotantes son las que no tienen articulación con el esternón. Bueno, después tenemos los huesos de la cintura escapular, la escápula,
el omóplato, perdón. Estamos viendo la cara superior, o fosa supraescapular. Acuérdense que tenía esta espina que la dividía en dos. Acá tenemos el acromion, que se habla mucho de luxaciones acromio-clavicular, cuando se luxa no está en un contacto perfecto, no la articulación no se encuentra perfecta con la clavícula. Acá tenemos la apófisis coracoide, esto es visto de frente la mujer. Acá, por ejemplo, también van, es importante esto porque van ligamentos a la zona, a la cara inferior de la escápula, de la clavícula. También acá se inserta uno de la porción larga del bíceps, ¿no? La cavidad glenoidea donde se inserta el húmero. Acá la clavícula, ¿no? La extremidad acromial, acá estamos viendo la vista inferior, la cara de abajo. Después el húmero. Acá, en esta zona, es donde se inserta el famoso manguito rotador. Esta corredera bicipital, donde pasa el tendón del bíceps, obviamente, se inserta también el dorsal, el pectoral mayor y el dorsal ancho también. Acá el epicóndilo medial o epitróclea y el epicóndilo lateral. Acá donde se insertan los tendones de los músculos extensores de la mano o de la muñeca, y donde la inflamación de los tendones de esa zona es el famoso codo de tenista. Y cuando los músculos de la epitróclea, los tendones que se insertan aquí, se inflaman, produce la epicondilitis interna o medial, o codo de golfista, una lesión muy común. Acá vemos un poquito mejor. El cúbito. Perdón, dije tuberosidad bicipital del cúbito y estuvo en lo correcto. El radio es la tuberosidad donde se inserta el bíceps. Pido disculpas por el equívoco. Acá se inserta el bíceps, en el radio. Bueno, los huesos de la mano, huesos de escarpo, tenemos una fila, una segunda fila, y acá vendrían las falanges, el metacarpiano. Las articulaciones de la cintura pectoral o articular o escapular, mejor dicho. ¿Por qué estamos hablando acá? Porque es donde se van a ver más lesiones. Bueno, acá ya estamos viendo lo que es las articulaciones, diferentes tipos, y ahora vamos al hueso ilíaco, o hueso coxal, la espina ilíaca anterosuperior. Estos son los reparos anatómicos importantes. Por ejemplo, el acetábulo, donde se articula la cabeza del fémur,
que es la cavidad cotiloidea. El hueso sacro y coxis, el fémur. ¿Vieron cuando yo les dije que la camisa tiene que ir hasta el trocánter mayor? Bueno, acá está. Otra cosa, fíjense que esto tiene una angulación aproximadamente, vista de acá, tomando, ¿no? Normal de 130 grados. Si es menor o es mayor, el peso, la gravedad, caerían en forma despareja y traerían problemas a lo largo de la vida de la persona. Hasta incluso muchas veces, muchas fracturas de cuello, de fémur, se debe no solo a la osteoporosis, caída de los abuelos o accidentes en las personas jóvenes, sino también en edad avanzada se debe por una angulación anormal de la cabeza del cuello, ¿no es cierto? Y del fémur. Angulación del cuello. Acá, bueno, la trocánter menor, que acá el único músculo que se inserta es el psoas iliaco. El único músculo que se inserta. Ahí. Es el músculo que ayuda a flexionar la pierna sobre la cadera. Generalmente es el músculo que cuando ustedes corren ayuda a flexionar mejor la cadera para hacer el paso. Uno de los músculos que tiene incidencia sobre la cadera. El ligamento redondo, ¿se acuerdan que habíamos hablado que este ligamento iba desde la cabeza del fémur a la cavidad cotiloidea? Esto se atrofiaba aproximadamente a los 2 años, casi, cuando el niño ya comenzaba a movilizarse por sí solo. Esto ayuda a mantener firme la articulación coxofemoral del niño. Bueno, la rótula o patela, tibia y peroné, vista anterior, vista posterior, la progresividad de la tibia, donde se insertaba el ligamento del cuádriceps, acá la meseta tibial, donde hace articulación con los cóndilos del fémur, con esto. Ahí también tenemos la zona de donde se insertan los ligamentos cruzados anteriores, posteriores. También esto va a estar recubierto por un cartílago articular, toda articulación. Y los famosos meniscos. Están acá. Acá vemos los huesos del tobillo, el extremo distal de tibia y peroné. Fíjense que tienen el malleolo, manuelo lateral, manuelo o medial, el interno se dice, manuelo externo lateral, pero generalmente se lo nombra manuelo externo más externo. Fíjense ustedes la diferencia de morfología y tamaño, ¿no? Bueno, los huesos del pie. Acá tenemos lo más importante, que forman parte de la articulación del tobillo, el calcáneo, el astrágalo. Acá los huesos cúneos, cuneas se le dicen. Los metatarsianos. Y la falange. Vieron que en la mano tenemos
los huesos de la mano, ¿no es cierto? La primera fila, la segunda fila, los metacarpianos y la falange. Bueno, acá tenemos huesos cuños, metatarsianos, porque esta parte se llama metatarso, y la falange. Bueno, los diferentes ligamentos de la rodilla, habíamos hablado de los meniscos, ligamento cruzado anterior, ligamento cruzado posterior, los meniscos, que bueno, muchas patologías importantes. Y otra cosa, acá vieron esto que dice versión-inversión. En los esguinces externos, que son los que más van a ver, se produce esta maniobra, pero en exceso. O sea, ya directamente pisa con este borde del pie. Y ahí se produce la lesión de los ligamentos y inflamación, dolor. Y este ligamento, por eversión, o sea, ligamento externo, es muy raro que se vea, pero cuando se ve es muy doloroso y bastante complejo. Hasta aquí, chicos, vimos la parte de lo que es lo óseo.